Urgente, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, admitió que ordenó investigar al profesor de inglés de su esposa, y ahora les echa la culpa a sus subalternos por lo que hicieron. El alto oficial le reconoció a Semana que ordenó el operativo contra Leonardo Colmenares, a quien le hicieron seguimientos ilegales y lo hicieron pasar como si se tratara de un integrante de la columna Carolina Ramírez, de las FARC de Mordisco. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, le reconoció a Semana que les dio la orden a sus subalternos de inteligencia y contrainteligencia de investigar al profesor de inglés Leonardo Colmenares, quien le dictó clases a su esposa Lorena Ospina. Contexto: el profesor de inglés se despacha contra el comandante del ejército tras saber que lo ordenó seguir. El general Ospina es un bandido, un peligro para los colombianos, debe renunciar. Bueno, gente, profesor denuncia y dice que el general, socio del guerrillero, lo está persiguiendo y que le está armando un falso proceso de guerrillero. Hoy se confirma que este fue citado para asesinarlo. Oigan bien, para asesinar a un profesor. Gustavo Petro está utilizando a los militares, a los generales, para hacerles persecución, interceptarlos y perseguirlos y hacerles falsos procesos, montarlos como guerrilleros para él asesinarlos y salir a decir que él sí está matando guerrilleros. Y recordarán ustedes, el máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC es Gustavo Petro, quien ama a las FARC, al ELN y a paramilitares. Hoy denuncian que el guerrillero Gustavo Petro y un general están armando un falso positivo. Un falso positivo porque quieren asesinar a un profesor. Este profesor fue citado para asesinarlo por orden del guerrillero. ¿Quién es el jefe del general? El máximo responsable es el guerrillero Gustavo Petro. Ordenaron perseguir a un profesor, hicieron un proceso falso, interceptaciones, lo persiguieron, le hicieron llamadas de citación para asesinarlo y hacerlo pasar como miembro del grupo terrorista de las FARC. El guerrillero Gustavo Petro sabe dónde está Iván Márquez y allí este está viviendo sabroso y está buscando a gente inocente para hacerlos pasar como miembros del grupo terrorista para él encubrir a sus verdaderos criminales y hacer falsos positivos y falsos procesos a personas inocentes. Hoy denuncian al general responsable de este operativo. Fue perseguido. Utilizaron la inteligencia militar para perseguir a una persona que no tenía nada que ver ni con grupos paramilitares, ni con guerrilla, ni nada. Habiendo tantos guerrilleros y criminales para perseguir, y están persiguiendo es a la gente trabajadora, a la gente de bien. El guerrillero Gustavo Petro, Francia Márquez sabe dónde está Iván Márquez, aquí en Colombia, y esa rata está robando al país. Esa rata está viviendo de los impuestos del pueblo colombiano y tiene buenos escoltas y está en lujosos apartamentos. El guerrillero asesino está armando su plan criminal de asesinar al pueblo para dejar a su grupo terrorista. Escuchen esta denuncia en Revista Semana. Urgente, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, admitió que ordenó investigar al profesor de inglés de su esposa, y ahora les echa la culpa a sus subalternos por lo que hicieron. El alto oficial le reconoció a Semana que ordenó el operativo contra Leonardo Colmenares, a quien le hicieron seguimientos ilegales y lo hicieron pasar como si se tratara de un integrante de la columna Carolina Ramírez, de las FARC de Mordisco. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército,
le reconoció a Semana que les dio la orden a sus subalternos de inteligencia y contrainteligencia de investigar al profesor de inglés Leonardo Colmenares, quien le dictó clases a su esposa Lorena Ospina. Contexto: el profesor de inglés se despacha contra el comandante del ejército tras saber que lo ordenó seguir. El general Ospina es un bandido, un peligro para los colombianos, debe renunciar. En algún momento dije, verifiquen quién es esta persona que dice que es profesor de inglés. Cuando al alto oficial se le preguntó si ordenó seguir al TAR, insistió, dije, necesito que verifiquen quién es esta persona. Pero luego culpó a sus subalternos. Ellos son los que determinan qué hacen, si hacen seguimientos o qué tarea de inteligencia realizan. El comandante del ejército, el general Luis Ospina, y el profesor de inglés Leonardo Colmenares, el TAR visitó la casa del general durante 4 años. Pese a eso, el general Ospina admitió, yo reconozco, que pedí que verificaran a una persona que decía en el Cantón Norte ser profesor de inglés. Sí, él estuvo dándole algunas clases a mi señora. Contexto: escándalo. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, ordenó investigar al profesor de inglés de su esposa. La inteligencia y la contrainteligencia le hicieron seguimientos ilegales. Estas son las pruebas. La trazabilidad de los seguimientos ilegales contra el TAR evidencia que lo que buscaban los agentes de inteligencia y contrainteligencia estaba relacionado con los encuentros entre el profesor y la esposa del general Ospina. El comandante del ejército respondió, en algún momento, él llamó a mi señora y ella le dijo, Lorena, tenga cuidado con su hija Juanita, hay muchos problemas de drogas. De ahí me llamó mucho la atención. Entonces yo le pregunté a Lorena, ¿definitivamente este tipo de dónde salió? Sin embargo, en los audios y en las imágenes en poder de Semana, no existe una sola referencia a la hija del general. Además, Lorena le habría explicado a Ospina que conoció al TAR por medio de una coronel que es esposa de un hombre, que asistía a la parroquia que ella también frecuentaba. Semana tuvo acceso a las pruebas de los seguimientos ilegales contra el profesor de inglés. Hay fotografías de sus movimientos. El comandante del ejército no pudo explicar cómo puso el aparato de inteligencia y contrainteligencia al servicio de sus intereses personales. No tanto, dijo. Yo soy el comandante del ejército. Si hay algo para mi entorno, personal y familiar, no voy a llamar a la DEA, sino a la gente que trabaja conmigo para decirle que verifique. Para eso existe la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces no es que yo esté haciendo mal uso del aparato de inteligencia. Lo contundente es que los seguimientos eran claramente direccionados al TAR y a la esposa del general Ospina cada vez que se encontraban. El general solo dijo, eso sí es ridículo. Y aunque sus subalternos hicieron pasar al profesor de inglés como un integrante del Frente Carolina Ramírez, de las FARC de Mordisco, el general nuevamente les echó el agua sucia a sus subalternos. No, terrible eso no está bien, no es lo correcto, no es lo que debe ser. Habrá que denunciarlo. Y en esa denuncia, aparecerá la persona a la que yo le puse la tarea y tendrá que responder, porque el fin no justifica los medios. Lo que hayan hecho luego de la reunión en la que puse la tarea y los medios utilizados, estamos en total capacidad de denunciar a las personas que haya que denunciar. El general también respondió si se trataba de un problema de celos, por lo que se ve en las pruebas a las que accedió Semana. Ni tengo desconfianza con mi señora, ni problemas con ella para mandarla a verificar si se reúne con alguien o no. Sin embargo, las pruebas de los seguimientos de los agentes de contrainteligencia demuestran lo contrario. El general, claramente, según los audios, sí estaba interesado en los encuentros de su esposa, con el TAR, muchos de ellos, en la oficina de la Acción Social del Cantón Norte. Contexto:
Estos son los explosivos audios del seguimiento ilegal del ejército al TAER. Una mujer agente no le perdía la pista y hasta lo invitó a tomar café. Ospina, al reiterar que le dio la orden a contrainteligencia de verificar quién era el profesor, salió con una perla. La misión de la contrainteligencia es la seguridad nacional y la internacional. ¿Pero qué tenían que ver su hija, su esposa y del TAER con eso? Asimismo, el comandante negó que sus subalternos le hubieran presentado un informe con sus seguimientos al profesor. Esta es la hora en que no he recibido la información final de eso, dijo. Cuando este medio le preguntó a quién le dio la orden de investigar al profesor, el comandante del ejército dijo a la inteligencia: no tengo que darle el nombre de la persona, no estamos en una indagatoria, ni nada de eso para yo decirle a qué persona le encargué. Este medio le pidió al general una copia de los informes de seguimiento al TAER. Al cierre de esta edición, el alto oficial no entregó la información. Semana conoció que el comandante del ejército ya tuvo que darle explicaciones sobre este escándalo a su superior, el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, y tendrá que presentar un informe escrito sobre lo sucedido. El general Ospina es un bandido. Debe renunciar. El profesor de inglés de la esposa del comandante del ejército estalló por seguimientos en su contra. En entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, Leonardo Colmenares arremetió contra el alto oficial. Vicky Dávila BD. Profesor, ¿cuál es su primera reacción al saber que desde el ejército lo han seguido? Leonardo Colmenares LC. No tengo palabras para describir lo que me está pasando, los seguimientos que me han hecho, que los he sentido, los he visto, sin saber por qué. BD. ¿Cómo se siente? LC. Inseguro total. BD. ¿Tiene miedo? LC. Claro que sí. Tengo miedo de salir porque sé que me puede suceder algo. Por la manera en que se expresan esos agentes de inteligencia, de contrainteligencia, acerca de mí, sin yo hacerles nada. Contexto: escándalo. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, ordenó investigar al profesor de inglés de su esposa. La inteligencia y la contrainteligencia le hicieron seguimientos ilegales. Estas son las pruebas. BD. ¿Le quedan dudas de que lo estaban siguiendo o no? LC. No. Ninguna duda. Sé que es real y más con los audios que escuché, como se refieren a mí, sin saber por qué. BD. ¿Por qué lo estaban siguiendo o investigando? LC. No tengo idea de nada. BD. Según esas referencias, estaban averiguando por qué se reunía con Lorena Ospina, la esposa del comandante del ejército, el general Ospina. LC. No sé. BD. Los audios lo dicen. LC. Sí, lo escuché, pero no sé por qué me estaban haciendo esos seguimientos constantes y me imagino que fueron durante las 24 horas. BD. ¿Usted era profesor de inglés de la esposa del comandante del ejército? LC. Sí. BD. Pero en este momento, ¿le estaba dando clases? LC. No. BD. ¿Tenía una amistad con ella? LC. Solo una amistad, correcto. BD. Describa el tipo de relación que tenía con ella. LC. Amigos. Supuestamente, eso era todo. BD. ¿Se veía con ella? LC. Muy pocas veces. BD. Y eso, según lo que hemos podido averiguar, empezó a inquietar al comandante del ejército. LC. No tengo idea de eso. BD. Eso habría motivado a que ordenaran esos seguimientos en su contra. LC. Hasta ahora me entero de eso. BD. ¿Qué le dice al general Ospina? LC. Para mí es un bandido, un total bandido. Utilizar la contrainteligencia del ejército para hacerle seguimiento a una persona que no ha hecho nada no tiene palabras. BD.
Usted sabe que hay imágenes y videos que muestran claramente que lo estaban siguiendo. LC, sí, es lo que estoy viendo ahora. BD, usted llegó a percatarse de esos seguimientos. LC, sí. BD, ¿cómo fue? LC, en los sitios donde trabajo, con mis estudiantes, siempre veía y sentía gente rara alrededor mío, siguiéndome de día y de noche, sin saber por qué. BD, ¿cuándo fue la última vez que se vio con la esposa del comandante del ejército? LC, por ahí hace 2 meses. BD, ¿dónde fue esa última vez que se vieron? LC, en el Cantón Norte, en la oficina de ella. BD, ¿por qué se vieron allí? LC, fui a saludarla, no más. Eso fue todo. BD, usted sabe que seguían sus movimientos y que llegaron a la conclusión que, efectivamente, sí se veía con la señora. LC, sí. Esa última vez me percaté de que había 2 personas de civil siguiéndome cuando entré al Cantón Norte. BD, ocurrió que ellos no podían encontrar la dirección de su casa y buscaron la forma para que usted actualizara sus datos. ¿Recuerda ese día? LC, sí, correcto. BD, ¿cómo fue? LC, me preguntaron la dirección, yo les di otra. Como te comentaba, siempre me he sentido y me he visto seguido. BD, ¿y dio otra dirección de la casa? LC, sí, otra dirección, siempre. BD, también nos pudimos enterar de que agentes de inteligencia lo buscaron para que les diera clases. ¿Se acuerda de esas personas? LC, sí. BD, ¿cómo fue ese episodio? LC, hace unos 3 meses, me llamó una persona, una mujer extraña, en videollamada. Se tapaba más o menos la cara, cosa que me creó sospecha. BD, ¿qué? Le dijo. LC, que por favor necesitaba unas clases para un examen, que esto y lo otro, y me citó al World Trade Center. Yo le dije, no, con mucho gusto te puedo dar las clases, pero virtual. Ella me dijo, no, necesito que venga, si quiere nos vemos acá en el World Trade Center, y te invito a un café. Los audios dicen que ella me invitó a salir. No. BD, sí, y que usted no aceptó. LC, correcto, que no acepté. O sea que ese día, imagínate, querían desaparecerme. BD, ¿cree que lo querían matar? LC, claro. Cuando a uno le ponen a una persona a seguirlo, ¿para qué es? Para desaparecerlo. Eso es todo. BD, me da pena hacerle esta pregunta, pero se la tengo que hacer. ¿El comandante del ejército estaba celoso de usted? LC, ni idea, no lo sé. BD, ¿qué sentido tenía seguir al profesor de inglés en sus encuentros con su señora? LC, ni idea. Como te dije anteriormente, Vicky, tengo mal genio, una rabia tremenda de ver a este señor mandar a hacer esos seguimientos, esto es peligroso. Están atentando contra mi vida. BD, ¿qué piensa del Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Petro frente a esto que le está pasando? LC, son unos bandidos, no hay más palabras. Semana tuvo acceso a las pruebas de los seguimientos ilegales contra el profesor de inglés.